Últimamente he aprendido mucho de cómo llevarme bien con las personas, especialmente con personas que recién conozco, y también cómo llevarse bien con amigos y familiares. Esta habilidad es la que se conoce como carisma. El carisma no es más que la habilidad que tienes para poder atraer a las personas a tu vida y poder caer bien y ser el centro de atención y también poder ser más social a la hora de salir afuera. Y esta es una habilidad que todos tenemos y que tal vez la hemos ido perdiendo a medida que hemos crecido. Eso se ve a asuntos de la infancia, personas con las que nos rodeamos y todo eso. Pero en este video te voy a compartir estrategias y mentalidad para poder ser una persona más carismática, poder aumentar tu carisma, poder caer mejor a las personas con las que te rodeas y ser más social en general. Pero primero te comparto mi historia. Básicamente yo empecé con una persona que tenía mucho carisma cuando era pequeña. Tengo recuerdos de cuando tenía 3 o 4 años y que básicamente no me importaba lo que las demás personas me dijeran. Eso es debido a que no tenía ningún tipo de miedo al rechazo, al fracaso, ya que, o sea, era muy pequeño como para desarrollar esas, esas limitaciones. Entonces, cuando yo era pequeño, sí, 3, 4 años estoy diciendo, em, yo incluso repetía lo que las demás personas decían. Si una persona me decía algo, yo lo podía repetir, no importa qué dijera, y em, lo podía incluso gritar, y no me importaba, ya que no había generado esas limitaciones que se nos suelen generar cuando ya somos un poco más grandes, que nos da miedo a que las personas nos juzguen y eso. Y recuerdo muy bien que, por ejemplo, en mi escuela, o sea, escuela ya cuando tienes 4 años, no sé cómo se llama, creo que es maternal, una cosa así. Y me recuerdo que me enseñaron a rezar y yo era el que bendecía en la comida. Entonces, delante de un grupo de personas que no conocía, que una situación así tal vez ahora me causaría un poco de miedo, ¿no? Pero un poco de nerviosismo de hablarle a un grupo de personas. Pero yo aprendí a bendecir la comida y rezaba cada vez que tenía que bendecir la comida. Yo era el que me ponía, yo era el que iba al frente. Y no importaba, yo lo hacía y todo feliz y la gente me aplaudía incluso porque, o sea, tienes 4 años. Cualquier cosa que hagas es un logro para ti. Y ese fue como el primer paso de mis experiencias de carisma a lo largo del tiempo. Luego, cuando ingresé a otra escuela, ya cuando tenía unos 5 o 6 años, no sabía cómo ser amigos, porque eso es una cosa que nadie te enseña a hacer. Nadie te enseña a ser amigos. Entonces, básicamente estaba solo en la escuela y me estaba dando cuenta de esto y como me sentía un poco extraño, ya que en maternal las personas te juntan con los demás niños, te juntan, te dicen, salúdalo y cosas así, o sea, como que te obligan a socializar, pero una vez que ya llegas a un cierto punto, como que no te obligan a nada, simplemente están ahí, te dan tus clases y ya, averíguatela tú solo. Pero me recuerdo que cuando tenía como unos 6, 5 años, 5 o 6 años, algo así, em, estaba sin amigos. Entonces mi madre me dijo que si quería ver la televisión, o sea, me puso como un medio castigo. Si quería ver la televisión, tenía que conseguir amigos. Y nada, al otro día simplemente fui, saludé a alguien y ya me consideraba que tenía amigos. Y ya me junté con un grupito, hicimos un par de juegos y cosas así. Y recuerdo que mi manera de ser amigos en esa época era cayéndoles atrás. O sea, yo veía a alguien que tal vez me interesaba y simplemente iba y estaba pegado a él todo el día. Simplemente estaba siguiéndolo. Pero esa persona ni siquiera sabía que yo lo estaba siguiendo, ni siquiera sabía que estaba ahí. Sí, es un poco creepy. Pero era mi manera de ser amigos. Y me recuerdo que esa estrategia también la apliqué un poco más tarde en la vida, cuando ya tenía unos 13, 14 años, cuando ingresé a otra escuela. Y mi primer grupo de amigos, o sea, sí hablaba con ellos y sí me juntaba con ellos, pero cuando era la hora de receso yo no sabía cómo interactuar con ellos nuevamente porque estaban moviéndose mucho, estaban hablando con diferentes personas y yo, estrategias al fin, también les caí atrás y también estaba con ellos, pero ellos se dieron cuenta de que yo estaba siguiéndolos, entonces me dijeron, forma parte, pues, y me jalaron.
Y de ahí, a partir de en esa situación, ya fui más social y etcétera. Resulta que cuando llegué a esa escuela, cuando tenía ya unos 14 años, bachillerato, lo que se suele decir, aquí es cuando fui más social debido a que al ser una nueva escuela, nadie te conoce. Entonces no tenía ningún miedo, no tenía ninguna limitación al hablar con las personas. Recuerdo que esta fue la primera vez que hice cold approach, lo que se suele llamar como aproximaciones en frío en español. Y es que veía a alguien que me interesaba, especialmente chicas, y podía ir hacia donde ellas y saludarlas, y como era nuevo, era lógico como que quería conocer gente. Entonces no importaba qué pasara, yo simplemente iba, conocía a esa chica y ya, y empecé así mi carrera de cold approach. Hice como unos 3, 4, 5, 6, no, espérate, hice bastante, hice bastantes, hasta que llegó un punto en que una chica me rechazó. En ese momento ya como que toda mi carrera se había terminado porque estaba un poco dolido, sí, estaba dolido, ya que era la primera vez que hacía con la approach, no sabía qué era el dolor al rechazo, o sea, no lo había sentido, sabía lo que era, pero no lo había sentido como tal. Y lo peor de todo fue que pasé vergüenza delante de mis amigos, entonces duré un par de años, debido a que también llegó la pandemia, entonces duré un par de años para luego retomar lo que es el cold approach. Y ya cuando estaba en sexto de bachillerato, o sea, cuando ya estaba en el último año, ahí volví a retomar lo que es el cold approach, acercarme a gente, acercarme a grupos sociales, acercarme a grupos a socializar y etcétera. Y mi historia básicamente se trata de que era carismático, o sea, cuando era niño, fui generando cierto miedo cuando las personas con las que me juntaba tenían miedo a algo y entonces como que me cohibía, era un poco tímido y hacía cosas tal vez simplemente por agradar a los demás. Y me recuerdo que, o sea, yo cambié de escuela 4 veces, 4 veces cambié de escuela. Y la primera fue maternal, luego otra escuela que se llama, no me recuerdo, pero cambié de escuela 4 veces, fue maternal, luego una escuela que ya duré lo que es los años de primaria, luego duré un año en una escuela, luego duré otro año en otra escuela, y al final el bachillerato. Ese fue mi recorrido. Esos son uno, dos, tres, cuatro. Son cinco. Son cinco, perdón. Básicamente, en maternal y en la primaria era un poco social, o sea, me juntaba con las personas, veía personas e imitaba lo que hacían. Cuando llegué a esta nueva escuela, em, no es que era un ser antisocial, pero no era muy atrevido a juntarme con personas. Incluso tenía chicas que me gustaban y simplemente me quedaba callado y duraba el año completo teniendo un crush con ellas, así que era un poco complicado, porque también es que nadie te enseña a ser social, nadie te enseña a que tienes que ir a donde las chicas y hablarles, o sea, nadie te enseña a hacer eso, nadie te enseña que vas a tener miedo tal vez porque no quieres ser rechazado y cosas así, nadie te enseña a hacer eso. Así que básicamente fui carismático, luego no fui carismático durante unos 2 años, luego cambié al bachillerato y en este recorrido pude, ya que no, nadie me conocía, no tenía miedo a nadie, entonces empecé lo que es mi carrera de cold approach. Luego fui rechazado por una chica, llegó la pandemia, duré todo ese tiempo sin hablarle a nadie. Y luego ya cuando era mi último año de bachillerato dije, o sea, no puedo desperdiciar este momento, o sea, tengo que aprovechar, es mi último año, o sea, simplemente fui, conocí nuevas personas, aprendí nuevas habilidades, aprendí a cómo caer bien tanto a mis amigos como a personas que recién conocía y hablar cosas profundas y eso. Ahora, ¿qué te quiero llevar en este camino? O sea, ¿qué te quiero enseñar? Y es que el carisma es algo que puedes encender y apagar como si fuera un interruptor. El carisma es algo que puedes tener o no tener dependiendo de cómo te sientas, dependiendo de cómo te veas, qué pensamientos tengas y todo ese tipo de cosas. Porque nacemos con carisma, o sea, nacemos con esa habilidad de ser auténticos, de ser nosotros mismos, de poder expresarnos con las demás personas
sin tener ningún temor. Pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo esas limitaciones. Las personas con las que nos rodeamos dicen, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, y esto nos limita. Pero cuando somos pequeños ni siquiera nos importa, o sea, gritamos cuando tenemos hambre o algo así, y no nos importa nada. Pero una vez que ya vamos adquiriendo conciencia, nos van implantando ciertos pensamientos muchas veces y eso nos limita, nos convertimos en personas tímidas, introvertidas. Y la introversión no está mal, pero lo que está mal es ser como un ser asocial, el no juntarte con nadie, el no querer hablar con nadie. Eso es lo que considero que está mal. Ya que la introversión, por cierta parte, es como el no tener suficiente energía todo el tiempo para estar en un grupo y tener que alejarte un par de horas y algo así y volver otra vez. Eso es lo que considero que es introversión, pero lo que es ansiedad social, eso ya es otro tema. Eso ya es que tienes temor a que te rechacen, temor a que te juzguen. Eso es tener ansiedad social. Ahora bien, la mentalidad que tenemos que tener es que el carisma lo podemos encender o apagar cuando queramos. O sea, si por ejemplo te acabas de levantar, muy probablemente no tendrás esa chispa de carisma. O sea, no tendrás como ni siquiera ganas de ver a nadie porque, o sea, te acabas de levantar, todavía tienes lagañas, estás sucio, no te has ni cepillado. O sea, obviamente, hay ciertos momentos en el día. Y sentimos cierto carisma, por lo menos en mi caso, cuando ya me baño, salgo con ropa que me quede y cosas así. Entonces, ahí es cuando siento que puedo hablar con cualquier persona, que cualquier persona puede venir, porque ya me siento en ese estado, me siento en ese mood de poder socializar, ya que me siento bien conmigo mismo, así que puedo hacer sentir bien a otras personas. Lo que pasa con el carisma es que muchas personas creen que el carisma no puede mejorarse, o sea, creen que es algo innato, pero el carisma, o sea, puedes mejorar tu habilidad de conocer personas, de caerles mejor y poder conectar con ellas. Y aquí van ciertas estrategias que puedes utilizar a partir de ahora para ser una persona más carismática, que caiga mejor a las personas y tener un círculo social más amplio, conocer, quién sabe, el amor de tu vida. Así que algunas cosas que puedes hacer para poder tener esa chispa, ese carisma, es lo primero, creer que es posible. Si no crees que es posible mejorar, o sea, no te va a servir nada, no te va a servir ninguna estrategia que te dé. Tienes que creer que es posible el poder aumentar el carisma, el poder caerle bien a las personas. Y que no te importe si te rechazan, porque eso solo son parte de las personas, eso solo son parte de las reacciones que tienen ante ti, no tú mismo. Tú primero tienes que considerarte una persona que tiene carisma, que tiene la capacidad de caer bien y de congeniar con otras personas para así poder hacerlo. Entonces, lo primero es como identificarte como una persona que tiene carisma, una persona que puede tener esa capacidad. Luego tienes que empezar a trabajar en ti mismo, obviamente, desarrollarte personalmente, tener la habilidad de poder reconocer que no eres todo lo que te gustaría hacer y empezar a trabajar en eso. Una vez que empieces a trabajar en caerte mejor, en saber que hay cosas que estás mejorando, ya vas a sentirte con cierta confianza, lo cual te va a llevar a poder ser más social, a poder caer mejor en círculos sociales nuevos y etcétera. Incluso con los amigos que ya tienes, puedes caerle mejor si te sientes mejor contigo mismo, ya que una persona que se siente bien transmite esa energía a las otras personas. Otra cosa que puedes hacer, especialmente cuando conoces a alguien nuevo, es tratarlo como si ya lo conocieras. O sea, vas por la calle o vas en tu nuevo colegio, tu universidad, tu nuevo trabajo, lo que sea, y hay alguien que no conoces y te interesaría conocerlo. Algo que puedes hacer para caerle bien al instante es tratarlo como si ya lo conocieras. Eso no quiere decir que agarres confianza de una vez y digas todas las cosas que sabes que son chistes un poco extraños que tienes, pero tranquilo, bro, tranquilo. Se trata de poder generalizar una conversación y poder estar con esa persona como si ya la conocieras de toda la vida. Eso quita el hecho de que son dos completos extraños y puedes conectar con esa persona mucho más rápido, se pueden caer bien más rápido
y no tienen esa presión como de, no te conozco, ¿quién eres tú? Y otra cosa que puedes hacer cuando tengas esta situación de que quieres conocer a alguien es comenzar a sonreírle, a comenzar a tener como esa chispa antes de poder incluso que esa persona te mire. Hay muchas veces que las personas no te miran y simplemente vas y estás con una sonrisa y cuando esas personas miran para atrás, miran que estás sonriendo, automáticamente su cerebro con las neuronas de espejo hacen que también sonrían y hacen que tengan esa vibra de poder caerse bien ya, porque ya se ha establecido la actitud de esa conversación, ya se ha establecido el cómo se va a llevar esa conversación con tu sonrisa. O sea, cuando veas a alguien, sonríe y esa persona por lo general va a sonreír hacia atrás y ya puedes conocerla aún mejor. Una vez que ya hayas establecido el contacto con esa persona, ya hayas estado con esa persona, le hayas sonreído, también procura mantener el contacto visual. O sea, ves una persona, haces contacto visual con ella, no se lo retiras, esperas a que esa persona te lo retire y antes de que esa persona retire el contacto visual, una vez que ya hayas establecido la mirada, sonríe. Te recomiendo que cuando veas a una persona a lo lejos que te interese, simplemente comiences a tener pensamientos positivos. Eso es lo que yo hago. Cuando veo a una chica que me interesa, comienzo a tener pensamientos positivos, comienzo a hacerme reír, comienzo a tener esa dosis de felicidad en mi mente. Entonces, comienzo a sonreír, comienzo a estar en un buen ánimo. Luego, cuando por fin hago contacto visual, ya puedo empezar la conversación de una manera mucho más fluida, tratarla como si ya la conociera y la conversación va excelente. En cambio, cuando tienes, em, no sé, cuando estás simplemente mirando, no tienes ningún pensamiento positivo y simplemente miras a una persona, la ves como con esa cara un poco como intimidante. Entonces las personas muchas veces no se sienten bienvenidas y una vez que vas es como que estás falseando el sentimiento. Si comienzas a sonreír de la nada cuando ves a una persona, es como si lo estuvieras falseando. Entonces, te recomiendo que cuando ves a una persona que te interese, antes de hacer el contacto visual, o si ya lo hiciste, comiences a hacer, comienzas a tener pensamientos de felicidad, comienzas a subir tu vibra. Entonces, ya una vez que entras a la conversación, es mucho más fácil todo. Otra cosa que puedes hacer cuando conozcas ya a una persona es escuchar atentamente. Tienes que interesarte por las personas con las que hablas. Vas a ganar muchos más amigos interesándote por personas en 2 meses que lo que vas a lograr que las personas se interesen por ti en 2 años. Así que, una vez que ya hayas establecido contacto, ya hayas visto a la persona, ya has visto el círculo, lo que sea, vas a esas personas y las conoces y te interesas por ellas. De esta manera vas a hacer que las personas se sientan atraídas a ti, ya que al interesarte por ellas, ellas se interesan por ti. Es una regla que pasa cuando conoces a una persona o cuando tratas con personas. Una cosa que puedes hacer cuando estés en este paso de interesarte por ellas es hacerle preguntas sobre ellas mismas y indagar en esas preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si, por ejemplo, le haces una pregunta de dónde vienes y esa persona te dice, no sé, de Nueva York, le hagas una pregunta de cómo es vivir allá y cuando te responda esa, cómo te ha ido en ese lugar, cómo te has creado, eh, cómo son las personas allá. O sea, indagues en el tema en vez de simplemente hacer ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sé qué? ¿Qué sé cuánto? O sea, en vez de saltar a muchas preguntas, hazle una pregunta e indaga en esa pregunta. De esta manera, conoces a la otra persona se interesa por ti, te hace preguntas y la conversación es mucho más fluida. Es una conversación mucho más significativa ya que indagas en la vida de esa persona y las personas obviamente quieren hablar de ellas mismas porque para ellas son la persona más importante del mundo, así que cuando las tratas con ese interés, cuando las tratas con esa intriga de qué es lo que esta persona hace, qué es lo que esta persona tiene para contar y le preguntas acerca de ello, las personas se interesan por ti, hablan de sí mismas y la conversación es mucho más amena. Otra cosa que puedes hacer una vez que ya estés en este ritmo de conversación es no asentir tanto con la cabeza. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando una persona te dice, yo estaba en tal sitio, que sé qué, entonces tú dices, ajá, ajá, ajá. O sea, eso no es que esté mal en sí, pero denota cierta inseguridad debido a que estás complaciendo a cada instante a esa persona. Estás simplemente con la cabeza así como si fueras un payaso o algo así. O sea, tú dices, ajá, escuchas,
y te mantienes así, callado, viendo a esa persona. Y en ciertos momentos, cuando te haga un cierto punto, puedes sí, y hacer así, e incluso puedes decir ciertas frases cuando te esté contando algo como, ah, sí, y etcétera, para no estar con, ajá, ajá. Eso es una cosa que yo solía sufrir cuando una persona me estaba hablando y pensaba que era algo de notar interés, pero no, o sea, vas a denotar interés en cierta parte, sí, y te vas a interesar, pero no vas a hacerlo a lo largo de toda la cosa que te digo. Y un último punto es cómo ser auténtico. Esa es la parte más importante, ya que mucha gente no está aquí, así que puedo decirla con total seguridad y total confianza. ¿Cómo ser auténtico? La manera de ser auténtico es que puedas expresar tu yo de dentro, puedas expresarte sin tener ningún temor a lo que las demás personas vayan a decir y poder actuar de la manera en que actuarías si no tuvieras miedo a que esas personas te juzgaran. Con esto me refiero a que estás en una situación cualquiera y tal vez tienes ganas de decir cierto chiste y no lo dices porque tienes miedo a que las personas con las que estás no le vaya a agradar ese chiste, o sea, no vayan a reírse o te vayan a juzgar o te vayan a mirar raro. Cuando tratas de ser auténtico y las personas te rechazan por ello, significa que esas personas no merecen estar contigo. Así que mejor muévete de ahí, busca personas con las que puedas ser auténtico y no tengan ese problema. Porque es muy triste vivir cohibido y no tener esa libertad de poder hablar de lo que sea con alguien. O sea, no tener esa libertad de poder expresarte, ya sea con tus amigos, con tus familiares o lo que sea. Busca personas que te acepten y que puedas ser auténtico con ellas. De esta manera conectan mucho más y las relaciones verdaderas, las que yo considero significativas, son las que las dos personas pueden ser auténticas, pueden expresarse libremente, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de restricción, y no tienen miedo a decir algo porque la otra persona los va a entender o se va a reír con ellos. Y esto aplica para muchas situaciones de la vida, especialmente cuando conoces a una persona y es que si puedes ser auténtico todo el tiempo y con cualquier persona vas a filtrar mucho más rápido qué personas merecen estar en tu vida, qué personas no, con qué personas te llevas muy bien, con qué personas no. Y pues básicamente hacer ese filtro muy rápido y conseguir un nuevo círculo social que sea grandioso para ti, mucho más rápido de lo que habías pensado que podías lograr. Así que no tengas miedo a ser auténtico, no tengas miedo a decir lo que piensas. Y hay un pequeño énfasis en decir lo que piensas. Si sientes que tienes que decir algo, puedes decirlo. Si sientes que tal vez no deberías decir algo, te recomiendo que esperes un poco, vayas un poco más lento y si se da la oportunidad de decirlo, puedes decirlo. Eso ocurre también porque muchas veces tenemos como esa chispa de querer decir algo y no tenemos la sensación de tal vez decirlo y si esperamos un poco más, o por lo menos eso es lo que me ha pasado. Si esperamos un poco más a tal vez decirlo, a ver qué pasa, vas a darte cuenta que tal vez no era necesario decirlo y vas a darte cuenta que era mejor dejarlo así. Así que te recomiendo eso, cuando sientes que tienes que decir algo, dilo. Pero cuando no lo sientas, cuando te sientes medio dudoso de decirlo, es muy probable que no lo tengas que decir todavía. Y bueno, te dejo con estas estrategias, espero que te haya gustado, espero que haya sido bueno. Y en un futuro tal vez saque, en un futuro tal vez no, en un futuro voy a sacar un curso de mentalidad, carisma y todo ese tipo de cosas, así que si te interesa puedes suscribirte y te doy gracias por haber estado hasta aquí. Nos vemos.